sociedades humanas actuales para su desarrollo utilizan los recursos naturales como oxígeno, agua, comida, productos textiles, maderables, combustibles y una vivienda. Para cubrir estas necesidades, se han aprovechado los recursos de la naturaleza, materias primas para la alimentación, materiales para la construcción de hogares y hasta espacios recreativos para el esparcimiento. Con el incremento poblacional aumentó el consumo de recursos, pero esto requiere de utilizar una mayor cantidad de recursos de los que se utilizaban habitualmente. Por ejemplo, para aumentar superficies cultivadas o de ganado o terrenos urbanos, se recurrió a recursos forestales y pastizales y a los grandes ecosistemas proveedores de materias primas como las selvas o las grandes superficies de bosques. Con respecto al desarrollo ambiental, la huella ecológica es un indicador que contabiliza la superficie necesaria para producir los bienes para consumo humano y el área de bosque requerida para la asimilación de los residuos de una población humana definida, particularmente de emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono. Puesto que cada persona requiere de cierta superficie del planeta, este indicador ambiental estima cuantitativamente el área que cada persona utiliza según su estilo de vida. Entre mayor sea el consumo y el número de personas, se necesitará mayor área para establecer y satisfacer las necesidades de todos. Con la ayuda de esta herramienta, se han hecho estimaciones que dan una idea de lo que cada persona utiliza del ambiente, pero sobre todo del impacto ambiental negativo que cada uno de nosotros estamos causando al ambiente. Es decir, la señal que deja una persona, ciudad o país sobre la Tierra para satisfacer lo que consume y para absorber sus residuos se conoce como huella ecológica. Y precisamente en este ejercicio te invitamos a medir tu huella ecológica, con la finalidad de que realicemos una reflexión acerca de la forma en que vivimos y la invitación, si es posible, a cambiar nuestros hábitos de vida, sin afectarnos ampliamente y disminuyendo el deterioro ambiental con acciones individuales en cadena. Por lo que el siguiente test permitirá que midas tu huella ecológica, de acuerdo a las actividades que realizas diariamente. Te pedimos que por favor respondas de la forma más sincera posible y solo una respuesta por pregunta. Asimismo, te solicitamos sumes los valores de cada una de tus respuestas y ese será el valor final de tu huella ecológica. Adelante. La primera parte se refiere a la manera en que nos alimentamos. La pregunta 1 dice: en cuanto al porcentaje y tipo de alimentos que consumes, responde solo alguna de las siguientes opciones. ¿Comes diario productos de origen animal como carne, huevo, leche, queso o pescado? O la opción 2, comes principalmente productos vegetales que animales. Si tu respuesta es más cercana a la número 1, suma 40 puntos. Pero si tu respuesta corresponde a la opción 2, suma 20 puntos. ¿Pero por qué el consumo de productos animales deteriora el ambiente más que los vegetales? Bien, los productos de origen animal requieren de espacios que se toman de zonas de selvas y bosques principalmente. Por ejemplo, el ganado vacuno, bovino y caprino requieren de pastizales artificiales, los cuales para tenerlos desplazan a bosques y selvas, deforestando por completo estos ecosistemas. Pero además, al quitar la cubierta vegetal, el suelo queda desprotegido bajo la acción del viento o las precipitaciones, logrando que se erosione rápidamente, por lo que en muchas ocasiones llega a la desertificación, siendo un recurso que ya no puede ser aprovechado. En el caso del ganado vacuno, además de que sus heces fecales producen grandes cantidades de metano, también eructan constantemente, generando este gas precursor del efecto invernadero. ¡Ojo! Esta no es una invitación a que dejes de consumir productos de origen animal, sino a que disminuyas su consumo. En tanto que la agricultura es una actividad milenaria,
que en un principio y de acuerdo con antiguas culturas respetaba el entorno con el ambiente. Sin embargo, en la actualidad ha sido una actividad que daña recursos como el suelo y ecosistemas al utilizar técnicas que no benefician a este recurso natural y eliminando grandes áreas de bosques y selvas para zonas de cultivo. Puedes consumir productos vegetales producidos con técnicas sustentables o, ¿por qué no? Tal vez puedes comenzar a practicar el autoconsumo. Un huerto en casa sería una buena opción, además de que los resultados serán muy satisfactorios para ti. No necesitas de grandes espacios y tendrás siempre alimento vegetal de buena calidad. Ahora la segunda pregunta es, con respecto al origen de los alimentos que consumes, responde a alguna de las siguientes opciones, la que más se relacione con el lugar de donde provienen los alimentos que generalmente consumes. La opción 1 es, comes muchos alimentos empacados que provienen de lejos y que venden en los grandes supermercados. O la opción 2, comes alimentos principalmente del mercado local. Si tu respuesta tiene que ver con la 1, suma 40 puntos. Pero si elegiste la segunda opción, tienes un valor de 10 puntos para llenar tu huella ecológica. Considera lo siguiente: los alimentos como carnes, frutas y verduras que se adquieren en los grandes centros comerciales generalmente provienen de lugares lejanos, que para transportarlos a cada una de las localidades utilizan aviones, camiones que a su vez usan combustibles fósiles como turbocina, diésel, gasolina, gas natural, etc. Pero además, muchos de ellos para conservarse son empacados en unicel o plásticos, muchos de los cuales no se degradan o tardan muchos años en hacerlo. Y cabe mencionar que no son productos frescos. En cambio, los alimentos que se consumen en los mercados locales generalmente provienen de lugares cercanos al sitio, además de que apoyamos a la economía local, contribuyen a la reducción del uso de transportes y no necesitan de envases o envolturas que generen gran cantidad de residuos. En cuanto al transporte, y de acuerdo al número de veces que viajas en transporte y el tipo de transporte que utilizas, responde la opción que más se acerca a tu entorno. Recuerda, solo puedes elegir una opción. La primera es, ¿viajas frecuentemente en coche, digamos 3 o 4 veces por semana, y generalmente lo compartes con menos de 3 personas? O la segunda opción, ¿viajas principalmente en transporte público como metro, camión, pecero, bicicletas o incluso caminas? Si tu respuesta es la primera, suma 40 puntos a tu huella ecológica. Pero si respondiste la opción 2, suma 15. En datos del 2016, en la Ciudad de México existen 4.7 millones de vehículos automotores registrados. Y en el Valle de México, de las personas que cuentan con esta opción de transporte, el 68% viajan solos, lo que hace reflexionar acerca del gasto de combustible que se genera por esta causa, que es una de las principales fuentes de contaminantes y productores de gases de invernadero. Si tienes auto particular o te transportas en uno, el compartirlo con compañeros que vayan al mismo sitio que tú puede reducir tu huella ecológica y la de tus acompañantes. Bueno, si bien el transporte público no es la solución total a la emisión de contaminantes, es una buena opción para no contribuir a generarlos en altas concentraciones. Lo que es una realidad es que hay transportes muy obsoletos como los llamados microbuses y que hay que cambiarlos o buscar otras formas de transporte. Hay otros menos agresivos con el ambiente como el Metrobús o el sistema de transporte colectivo llamado metro. Esto en la Ciudad de México, y opciones parecidas en otras entidades. La realidad es que estamos en la tercera zona más poblada del planeta y es difícil controlar la movilidad. Si vives cerca o del lugar de donde estudias o trabajas, la bicicleta, patines o patineta son opciones muy buenas.
solo siempre bien protegido, no lo olvides. Siguiente pregunta con respecto al transporte. En cuanto a la forma en que viajas fuera del lugar donde vives y frecuencias de viajes, responde de acuerdo a la opción que esté más cercana a tu entorno. Solo elige una opción. Cuando viajas, por ejemplo, de vacaciones, ¿haces viajes largos? ¿Utilizas avión? O tu segunda opción, sales de vacaciones a sitios cercanos, máximo de 3 horas de camino, viajas en autobús o en auto particular con varias personas. Si tu respuesta fue la primera, suma 40 puntos a tu huella ecológica. Si elegiste la segunda opción, por favor suma 15 puntos más. ¿Cuáles son las implicaciones de los viajes? Viajar con frecuencia a lugares lejanos implica el uso de transportes como aviones que utilizan combustibles que generan gran cantidad de residuos contaminantes, y si esto se hace con frecuencia, aumenta tu aportación en la producción de dichos contaminantes. Claro, tal vez todos necesitamos un descanso en un lugar diferente al que vivimos, pero este implica desplazarnos a otro sitio. Si los viajes son cortos en vehículos como autos o autobuses, también contribuimos a la generación de residuos contaminantes debido al combustible quemado, pero se generan menos contaminantes que viajar en un avión, lejos y de manera frecuente. Ahora vamos a una de las partes que más conflicto está causando al ambiente: la generación de residuos. Y te preguntamos, en cuanto al tipo de alimento que consumes y los materiales en donde se depositan para conservarlos, ¿consumes de manera constante productos como frituras en bolsas metálicas, agua o productos embotellados? ¿O tal vez comida con exceso de envases? O la segunda opción es, juntas el material como latas, PET, cartón, lo reciclas y lo reutilizas o lo vendes. Si tu opción fue la primera, suma 40 puntos. Pero si respondiste a la segunda opción, suma 15 puntos. Considera lo siguiente antes de consumir ciertos alimentos. Hay ciertas estadísticas que indican que cada persona en la Ciudad de México y zona metropolitana generamos entre 1.5 y 2 kilogramos de basura diaria. Los productos como pastelitos de marcas conocidas, además de que tienen gran cantidad de azúcares y grasas, en cuanto a la manera en que los venden, generan una gran cantidad de residuos. Pero además, las charolas y bolsas en donde los contienen no son reciclables. En el caso de las envolturas de frituras, muchas de ellas vienen en las bolsas aparentemente metálicas, pero más bien son una combinación de papel, plástico y metal, lo que dificulta mucho su reciclaje o incluso su reutilización. En cuanto a las bebidas embotelladas, generan gran cantidad de PET. El plástico que las contiene, y aunque ya se está procesando su utilización para reciclarlo, aún es insuficiente. Te proponemos no consumir este tipo de productos. Llena tu botella de agua diario y no compres una cada día. Compra pan de la panadería local, que no te lo envuelvan en polipapel además cuando vayas a comprar. El reciclaje promueve la reutilización de materiales, además de que puede ayudar un poco a que tu economía se mantenga. Aunque, ojo, no se recomienda que se recicle para hacer algunas manualidades que a fin de cuentas son tiradas. Esto es una manera de darle más vida a la basura, a los residuos. Por lo tanto, puedes juntar el PET, el aluminio de latas, el papel, el cobre, los metales, etc., y llevarlos a centros de reciclaje, los cuales generalmente venden a su vez a las industrias estos materiales para que los procesen a nivel industrial y se vuelven a utilizar. Ahora, en cuanto al uso de papel, principalmente de cuadernos y hojas, responde de acuerdo a tus hábitos. Solo una opción. La primera, cuando imprimes lo haces a una sola cara. Al usar tus cuadernos los tiras aunque les sobren hojas. O la segunda opción es, reutilizas tus cuadernos y ahorras en gasto de papel. ¿Usas las hojas de ambos lados?
Si tu respuesta tiene que ver más con la primera opción, suma 20 puntos. Pero si respondiste la 2, suma 10 puntos. Analicemos lo anterior. La principal fuente para la obtención de celulosa para la fabricación de papel en general son los bosques y selvas, ya que este material se produce básicamente de los troncos de los árboles que tienen gran cantidad de esta materia prima. Pero además, la industria del papel es una de las 3 que más contaminan el agua, ya que las tintas utilizadas para dar color a hojas, así como las técnicas de blanqueamiento del papel, generan residuos que son depositados en los cuerpos de agua cercanos, generando contaminación de estos. Si no terminas tus cuadernos y compras nuevos, estás ayudando a que más árboles se eliminen y a la contaminación de ciertos cuerpos de agua. Te recomendamos aprovechar al máximo los productos que utilizamos al usar un cuaderno, por ejemplo. Hazlo de ambos lados. No lo deseches hasta que todas sus hojas sean utilizadas. Si tienes hojas que solo fueron usadas por un lado, reutiliza la parte no usada. Estas propuestas puedes compartirlas con tus amigos y conocidos, de tal forma que haciendo una cadena de pequeñas acciones, se evitará que el porcentaje sea menor en cuanto a la explotación de los bosques para la producción de papel, además de evitar que los cuerpos de agua se contaminen por esta industria. En cuanto al uso de electrodomésticos y de energía en casa, responde por favor la opción que más se acerque a tus hábitos. Primero, ¿dejas la pantalla prendida cuando sales? ¿Calientas tus alimentos en microondas todo el tiempo? ¿Tu computadora o PC está prendida aunque la batería esté cargada? ¿O la dejas en suspendido? O la segunda opción, ¿utilizas aparatos eléctricos de bajo consumo y los apagas o desconectas? ¿Usas focos ahorradores de energía? Si tu respuesta es más afín a la primera opción, suma 40 puntos. Si respondiste el número 2, suma 10. ¿Pero por qué es importante lo anterior? Bien, pues muchas veces no estamos utilizando aparatos como las pantallas o las computadoras y las tenemos encendidas. Esto es gasto de energía que influye en la producción de contaminantes de combustibles fósiles. ¿Y por qué? Bueno, pues gran parte de la energía eléctrica se genera con la quema de estos. O también podemos contribuir a la contaminación acuática, debido a que las termoeléctricas producen energía eléctrica con vapor de agua, aumentando la temperatura de esta, que al final se deposita en los cuerpos de agua cercanos a dichas termoeléctricas, calentándolos y logrando la muerte de plantas y animales que ahí se desarrollan, pero también disminuyendo la concentración de oxígeno disuelto de estos sitios. Aunque se necesitan de nuevas tecnologías, hay opciones como las plantas transformadoras de energía afables con el ambiente, como las plantas geotérmicas y la energía eólica, que si bien aún deben solucionar algunos problemas, pueden ser una opción mejor que las más utilizadas en la actualidad en nuestro país. Recuerda que es importante pensar global pero actuar local. Con pequeñas acciones que llevemos a cabo y su divulgación, podemos mejorar la situación del uso de energía y nuestra huella ecológica disminuirá. Apaga los aparatos que no utilices. De ser posible, utilicen en casa aparatos que no requieran de alto consumo de energía. Cerciórate de que los focos sean de bajo consumo y apaga las luces que no estés utilizando. Y difunde la información y pide que la difundan también. El agua es un recurso fundamental, por lo cual te pedimos responder de acuerdo a la forma en que utilizas el agua en casa para diferentes actividades. Primero, ¿te tardas más de 10 minutos en bañarte? ¿Utilizas un vaso para enjuague al cepillar tus dientes? ¿Utilizas agua limpia para trapear? ¿O tardas menos de 10 minutos en bañarte y abres la regadera solo para enjuagarte? ¿Reciclas el agua de la lavadora, por ejemplo? Si tu respuesta fue afín a la primera opción, suma 40 puntos. Pero si respondiste con la opción 2, suma 15 puntos.
La falta de agua es uno de los problemas más grandes a nivel mundial. Solamente en algunos sitios de la Ciudad de México y el Estado de México, la población de manera recurrente no cuenta con el vital líquido, por lo que cuidar este recurso al máximo es preponderante. Realizar baños cortos, usar el agua que queda al lavarla para actividades del hogar, evitar fugas o goteras en llaves son acciones que definitivamente ayudarán. Recuerda que tus acciones en lo individual son muy importantes. Reflexiona con el siguiente dato. El consumo de agua en una ducha promedio de 10 minutos se extiende a los 200 litros de agua por ducha, lo que se traduce en que cada minuto que pasa nuestro grifo abierto gastamos unos 20 litros de agua. Si haces unos sencillos cálculos, verás que son 1.400 litros de agua a la semana y 5.600 litros al mes por persona, lo cual resulta un dato realmente llamativo. ¿Puedes bañarte en menos tiempo? Bien, pues llegó el momento de medir tu huella. Suma los valores obtenidos en cada una de las opciones. ¿Listo? Es hora de que conozcas el significado de tus resultados. Bien, pues ¿qué significa el valor que obtuviste? Observa lo siguiente y reflexiona. La Tierra tiene aproximadamente más de 7.800 millones de habitantes. A cada ser humano nos corresponde 1.7 hectáreas de área productiva. Esto equivale aproximadamente a 2 campos de fútbol. Esto sin considerar, por supuesto, las necesidades de otros seres vivos como las plantas o los animales. Si obtuviste 100 puntos, requieres menos de 1.8 hectáreas y vives dentro de los límites del planeta. ¡Felicidades! Pero si obtuviste entre 100 y 200 puntos, requieres entre 1.8 y 3.5 hectáreas. Si todos los seres humanos viviéramos como tú, necesitaríamos un planeta extra. Ahora, si obtuviste entre 200 y 300 puntos, requieres entre 3.5 y 5.3 hectáreas. Si todos los seres humanos tuviéramos los mismos patrones de consumo y desecho, necesitaríamos 3 planetas para satisfacer este estilo de vida. ¿Qué opinas acerca de eso? Pues es hora de decidir. Dinos, ¿puedes disminuir tu huella ecológica? Inténtalo. Puedes realizar acciones sencillas que no afecten tu vida cotidiana. ¿Como cuáles propones? Adelante, te escuchamos.